Adelante, hermana. Ya, oremos. Reconociéndote, Señor, como nuestro Dios, nuestro Señor, y dándote gracias por esa palabra tuya que nos dejaste, Señor, esas enseñanzas tan grandes, y que, Señor, nuestro pastor Domingo se esmera en enseñarnos, en fortalecer tus sentimientos, todo lo que tienes para nosotros. Ayúdanos, Padre, que podamos guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu y poderlas practicar día a día, Señor. Te agradecemos por este tiempo maravilloso. Te agradecemos por los hermanos que están presentes, por los que estamos en Zoom. Y Señor, gracias por esas revelaciones grandes. Ayúdanos a practicarlas y a ser mejores cada día. Te agradecemos de todo corazón en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues esta noche vamos a continuar estudiando el tema general, los dos reinos, y hoy vamos a ver, continuando con esta historia de Israel, cómo Israel quiso ser como los otros pueblos. Y estuvimos la semana pasada viendo cómo Dios quería que aquel pueblo obedeciera su ley, cumpliera sus mandatos, y vamos a ver la actitud del pueblo. Siempre aquel pueblo se mantuvo en un estado de rebelión, de desobediencia. Y la verdad que ver la historia de Israel, ver todo lo que aconteció, una sola cosa yo puedo sacar a relucir, y es la gran misericordia de Dios. Ahora, cuando miramos la historia de Israel y miramos nuestra vida, también sabemos que Dios ha tenido infinita misericordia con cada uno de nosotros. A veces una persona piensa que tal vez no ha hecho pecados horrendos como otras personas y pensará que bueno, mis pecados no son tan fuertes como los demás. Pero hermanos, hasta un solo pecado es suficiente para merecer el infierno. Un solo pecado. Porque cuando pensamos, ¿qué fue lo que hizo Eva? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Comieron de un árbol prohibido, no mataron a nadie, no cometieron adulterio, no robaron, no. Ninguno de estos pecados que son escandalosos, ellos lo cometieron. Sin embargo, con un solo pecado, una sola desobediencia fue suficiente para que entrara el pecado en el mundo, entrara la muerte y lo que hoy nosotros tenemos. Bueno, el pueblo de Israel, después de llegar a la tierra prometida y después de conquistar todo aquel territorio, ser dirigidos por Josué, pasó a una etapa que ya la tocamos la semana pasada, que es la era de los jueces, que no eran jueces como lo que nosotros nos imaginamos hoy, sino que eran personas que de alguna manera dirigían al pueblo, pero no como reyes. Su función no era la de ser rey, sino un líder, un guía, alguien que de alguna manera también se empeñaba en que el pueblo tuviese obediencia a la ley de Dios. Ahora, el último de los jueces fue Samuel. Vamos a comenzar ahí leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 20. Tal vez alguien dice, ¿y por qué esto que es del Antiguo Testamento lo buscamos en el Nuevo Testamento? Porque Pablo, en este sermón que predicó, hizo una reseña histórica y también pudo organizar los eventos en ese orden cronológico que no aparece así en el Antiguo Testamento, y es mucho más fácil nosotros hallarlo acá en el libro de los Hechos. En este caso, tanto el capítulo 13 como el 7 aparecen
unas enseñanzas que resumen todo lo que pasó en el tiempo antiguo. Vamos a ver, Hechos 13:20. ¿Alguien que lea? Vamos al salón, hermana Amy. Bueno, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Miren, resumiendo la historia de Israel, duraron 430 años viviendo en Egipto. Luego de salir de Egipto, 40 años en el desierto. Después pasaron aproximadamente unos 5 años en lo que se produjo la conquista. Pasó un tiempo después de la conquista donde Josué estuvo dirigiéndolos hasta la muerte de él. A la muerte de Josué no hubo un sucesor. Dios no eligió a alguien para que sustituyera a Josué, sino que tuvieron estos jueces, el pueblo se corrompía, sufría, Dios los entregaba en manos de sus enemigos a causa del pecado, y entonces el mismo Señor permitía que se levantara un líder que se llamaba juez, que hubo un solo caso donde una mujer llamada Débora fue jueza en Israel, o sea, un solo caso de todos los 13 jueces que hubo durante todo aquel periodo. Este periodo de los jueces duró alrededor de 450 años. Estamos hablando de un buen tiempo, 450 años. Y terminó con el último de los jueces, que fue el profeta Samuel. No todos los jueces eran profetas. Esto es importante, aunque alguno sí profetizó, pero Débora fue profetisa también, pero en el caso de Samuel fue juez, fue profeta, y no cualquier profeta. Déjenme decirle que uno de los personajes de una vida más recta, porque estudiando la vida de casi todos los siervos de Dios, vemos que hubo ciertos errores que resaltaron en la vida de ellos. Sin embargo, sobre Samuel, la Biblia dice que nunca dejó caer por tierra una palabra de Jehová. Una trayectoria y una vida sumamente ejemplar, la verdad. Pero vamos a ver lo que sucedió al final ya casi de el trabajo de Samuel como juez. Aconteció un evento que iba a marcar la historia del pueblo de Israel. Y quiero que busquemos en primer libro de Samuel, capítulo 3. Vayamos al Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a considerar acá los versos desde el 20 y 21 para que nosotros veamos un poquito acerca de este hombre, del profeta Samuel. Vamos al Zoom, hermana Beatriz. Ya. Primera de Samuel, capítulo 3, el versículo 20 y 21 dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hermanos, el pueblo de Israel antes de Samuel vivió una crisis tan profunda que Dios dejó de manifestarse. Y con la llegada de Samuel, miren lo que dice aquí la palabra de Dios, que todo el pueblo, toda la nación de Israel reconoció
que Samuel era un fiel profeta de Dios. Y el Señor volvió a aparecer, es decir, Dios volvió a manifestarse en Silo. ¿Qué era Silo? Era el lugar donde se encontraba el santuario. Recuerden que en aquel tiempo no había un templo. El templo fue construido por Salomón muchos años después de Samuel, más de 80 años después de Samuel, es cuando el templo es construido. Pero había un santuario allí donde estaba el arca del pacto y donde habían algunos instrumentos sagrados del santuario o tabernáculo que Moisés había levantado en el desierto. Y el Señor comenzó a manifestarse. Así que ahora el pueblo tenía un líder que era fiel, un líder que buscaba a Dios de corazón, y un líder que podía encaminarlos a ellos por la voluntad de Dios, guiarlos conforme a la palabra del Señor. Y este líder, Samuel, llama al pueblo a dejar la idolatría. Ustedes saben que el mayor problema que tuvo el pueblo de Israel fue la idolatría. Ellos fácilmente se ponían a adorar los dioses de otras naciones que estaban en el alrededor. Incluso este lugar, la Franja de Gaza, que es tan sonado en el mundo, ese lugar perteneció a los filisteos. Nunca ha pertenecido a Israel en toda la historia. Nunca, en toda la historia. Nunca perteneció a aquel territorio. Ellos debieron conquistarlo desde que entraron a la tierra prometida, pero debido a la desobediencia, a la rebeldía, nunca pudieron. Y el pueblo de Israel, en vez de confiar en Dios, un Dios tan poderoso como ellos lo habían visto hacer tantas cosas, pues se dedicaban a la idolatría y se iban tras dioses ajenos. Quiero que veamos una exhortación de Samuel al pueblo y vayamos al capítulo 7 de ahí, primer libro de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer los versos 3 y verso 4 para que veamos la exhortación que le hace Samuel al pueblo para que se aleje de la idolatría. Estoy alternando. Amén. Leo. Sí. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Atarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Cuántos años llevaban oprimidos por los filisteos? Los filisteos eran los que gobernaban Gaza, ese lugar que la Franja de Gaza. Esa era una de las ciudades de los filisteos. Eran 5 ciudades. Pero el caso es este, hermanos. Los filisteos lo estaban subyugando, lo estaban maltratando, y ellos adorando los dioses de los filisteos. En vez de buscar a Dios, llegó Samuel, y Samuel llama al pueblo. Noten la expresión, sí, de todo corazón, porque aquí está la parte importante, hermanos. No podemos servir a Dios si no es de todo corazón. La vida nuestra delante de Dios no puede ser solo una apariencia, solo querer llenar como un requisito. No se trata de esto. A Dios hay que servirle de todo corazón. A Dios le damos todo o nada. No podemos servir a Dios de forma parcial, porque, bueno, una persona puede decidir servir a Dios de forma parcial, pero Dios no recibe ese tipo de adoración, porque sería como
Dios compartir su gloria con otro, con alguien más, y Dios decir, bueno, ok, dame un 25% y un 25% aquel y otro, y estamos bien. No, Dios hay que servirle de corazón. Noten que aquí Samuel le dice que quitaran los dioses ajenos, porque ¿dónde estaban los dioses ajenos? Estaban en el corazón de ellos. Ahí es donde se produce la idolatría. Si no hay idolatría en el corazón, no hay una idolatría física, material, que la gente puede realizarlo. Y estas expresiones, hermano, preparad vuestro corazón y solo a Dios servid. Esto no solo es un mensaje para el pueblo de Israel en aquella época, sino a nosotros también hoy. Un llamado a servir a Dios, a no comprometer el compromiso con Dios con ninguna otra cosa. Y qué bueno, mire lo que hizo el pueblo. En esta ocasión el pueblo obedeció y dice que quitaron a los Baales. Baal quiere decir Señor. Eso es lo que significa la palabra Baal. Ahora, cuando en la Biblia se utiliza el nombre de Señor para Dios, no se usa Baal. Pero realmente la palabra Baal es Señor. Eso es lo que significa. Sino que se utiliza Adonai. Ese es el término que se utiliza, Adonai, para hablar acerca del Señor. Así que cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento la palabra Señor, hablando acerca de Dios, no se usa Baal, aunque repito, Baal es Señor. Pero Baal se le da el nombre a esos dioses, ídolos, dioses falsos, que adoraban esta gente en esta parte del mundo. Quitaron a los Baales y quitaron a Astarot y sirvieron solo al Señor, lo que quiere decir que estaban sirviendo a medias, estaban sirviendo a Dios por un lado y por otro lado estaban adorando a estos dioses. Ahora, pasó el tiempo, hermanos, y Samuel, luego de pasar el tiempo, pensó en lo que él estaba haciendo, dejarlo como sucesión a sus hijos. Y vayamos al capítulo 8, vamos al capítulo 8, ahí mismo del primer libro de Samuel, para que veamos la situación que se da. Y esto va a marcar lo que va a ser el resto de la historia de Israel hasta los tiempos actuales, lo que va a suceder ahora. Y es un punto que debemos tener claro. La semana pasada yo dije, recuerden este punto acá, muy importante. Dios llamó a Israel a ser que es su pueblo especial, un pueblo separado. Pero vamos a ver lo que se da aquí. Y vamos a leer el capítulo 8, versos 1 hasta el 3. Magnolia, adelante. Amén. Primera de Samuel, capítulo 8, del 1 al 3, dice: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos Ok, los... hasta ahí, hermana, hasta ahí, hasta el 3, por ahora. Vamos a seguir. Okay. Pero noten acá, hermanos, que Samuel pensó dejar a sus hijos como una sucesión en la dirección del pueblo, pero los hijos no andaban. ¿Qué cosa esta, eh? Un hombre como Samuel, esto es algo que a mí todo el tiempo me he cuestionado, porque un hombre como Samuel, un hombre que mantuvo una vida, una trayectoria tan recta, un hombre que no se dejó corromper. Recuérdense que siempre ha habido soborno para que la gente desvíe la justicia, para que se prevarique, que eso es cambiar el juicio, prevaricar.
Pero los hijos de Samuel no anduvieron por los caminos de él, sino que se dejaron desviar. Y noten esta situación que se da. Ahora, vamos a ver lo que pasa, y esto es como una excusa que el pueblo va a utilizar para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso lo vamos a encontrar desde el verso 4, ahí mismo, versículo 4 hasta el verso 8. Vamos a ver lo que sucede aquí. Carmen. Amén. Primera de Samuel 8, del 4 Al 8. al 8. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan tus caminos. Por tanto, constituyéndonos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviéndome a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Hermanos, hay mucho que decir de esta porción, ¿eh? Hay bastante, no vamos a ahondar mucho en muchos detalles porque tenemos que terminar de desarrollar el tema de hoy. Pero noten, hermanos, que el pueblo que le pidió, y quiero que ustedes se concentren en este verso 5. Este verso 5 tiene al final unas palabras que van a ser determinantes. Constitúyelo un rey que nos juzgue. ¿Cómo? Las naciones paganas, las naciones que no temían a Dios. Dios sacó ese pueblo como su pueblo especial. Dios quería dirigir este pueblo, Dios de manera directa. Sin embargo, ellos, ¿qué querían? Ellos no querían ser el pueblo, ser como las demás. Y hermanos, haciendo un paréntesis acá, ¿será que Dios quiere lo mismo de nosotros, que seamos un pueblo especial de Él? Que no seamos iguales que aquellos que no conocen al Señor, que no temen a Dios. Si no hay diferencia entre un cristiano y uno que no lo es, la pregunta es, ¿cómo podemos ser ese pueblo especial de Dios? Trayendo esto de Israel a la vida actual nuestra. Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí lo que estamos viendo es este momento en el cual el pueblo de Israel, y voy a usar este término, no, quizá no es el más apropiado, pero se divorcia de Dios. Le dice a Dios: no queremos lo que tú quieres. No queremos lo que tú has decidido para con nosotros. Hermanos, nunca fue la voluntad de Dios que el pueblo de Israel tuviera un rey. Ni siquiera David. Quizás esto choque porque más adelante el ungido de Dios, todo esto. Dios quería él gobernar a su pueblo. Y cualquiera diría: pero ¿y cómo Dios iba a gobernar a su pueblo? Muy fácil, el pueblo lo único que tenía era que obedecer la ley de Dios y ya. Obedecía la ley de Dios. Dios había establecido su ley. Estos libros, estos 5 libros de la ley de Moisés, eran para que el pueblo fuese gobernado. Ahí está
ley civil, ahí está ley moral, ahí está la ley ceremonial, todo lo que ellos necesitaban. Ya tenían un territorio, tenían la ley de Dios, solo se obedecían la ley de Dios. Ellos iban a salir adelante. Cualquiera diría, pero ¿y si venía un pueblo enemigo a pelear con ellos y no tenían un líder? Oh, pero Dios abrió el mar rojo. Dios no habría permitido que ningún pueblo se levantara contra ellos. Si este pueblo hubiera obedecido los mandamientos de Dios, esa nación de Israel que nosotros conocemos, viviría con una paz que, bueno, necesitarían cuchillo nada más en la cocina para los quehaceres. Vivirían con una paz y una tranquilidad ahora en la actualidad, en este mundo, pero tristemente, aquí fue donde se produjo el antes y el después. Queremos un rey como todas las naciones. Queremos ser iguales que los impíos. Queremos ser iguales que aquellos que no temen a Dios. Cuando la iglesia se parece al mundo, entonces la situación está caótica, está triste. Están así hablando en lo actual. Porque así tú para que yo repito, todo esto ha sido dejado para nuestra enseñanza, para que aprendamos a no errar como ellos. Pero nosotros seguimos errando. Cuando usted ve a un cristiano, yo lo repito como lo viejo, cuando se le está aconsejando o uno mismo se está aconsejando por cierta situación que le está pasando y uno oye uno mismo que dice, se pone el pero, hermano, decirle, Dios, tú no tienes la razón. No, pero hermano, pero Juan, ahí está la cosa, mira que tú tienes dos manos. Si el Señor me dice que le ponga, que me dé la mano en la mejilla derecha, le ponga también la izquierda. Pero hermano, yo soy humano, yo estoy en la carne. Ahí pasa, y el Señor, por eso llama pueblo especial. Que si obedecemos, esta mañana el Señor me confrontó con algo en mi devocional con mi esposa, que yo ni siquiera quise leerlo con ella. Me fui al Salmo 8, después que tuvimos devocional, a meditar en él, en Job capítulo 26, que todavía esta noche lo voy a analizar. Dios confrontó mi vida. Y fue Job, ¿cuántos miles de años han pasado? Pero esta palabra es viva y eficaz. Es para nosotros hoy. Miramos el caso, son diferentes, pero hay situaciones en las que nosotros atravesamos, que nosotros queremos actuar de la misma manera que actúan los impíos, porque lo que queremos es, número uno, venganza. Lo que queremos es tener lo que otro tiene. Y si Dios no quiere tener en esa forma. Y la Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero en la práctica. Sí. Y bueno, hermanos, en esta misma tónica, la condición del pueblo de Israel es que está rechazando ¿a quién? ¿A quién está rechazando? A Dios. Recuerden que Samuel, y miren acá, les digo, esta porcioncita, estos 5 versículos tienen tanta enseñanza, porque cuando el pueblo le dice esto a Samuel, queremos un rey como tienen las demás naciones, ¿qué hizo Samuel? ¿Cuál fue la reacción de él? Noten lo que dice. Oró a Dios. Va delante de Dios en oración. Cuando no sabemos qué hacer, cuando quizá nos sorprenden situaciones en la vida, porque esto sorprendió a Samuel. ¿Qué hay que hacer? Vamos a orar, vamos a ir delante de Dios, Y el Señor le habló a Samuel, ¿y qué le dijo? Haz lo que ellos te están pidiendo. ¿Están entendiendo? Dios permitió la monarquía, y la monarquía no es fruto de la perfecta voluntad de Dios, sino de la permisiva voluntad de Dios. Es decir, Dios dice, ok, voy a permitir que pase, voy a permitir que suceda. ¿Estaba esto dentro del plan perfecto de Dios de bendición para el pueblo? No, no estaba. Pero como el Señor le dio libre albedrío, le dice, ok, ellos quieren esto, complácelos.
Pero el libre albedrío, yo siempre, usted sabe, pues, el libre albedrío del hombre, que le trae son consecuencias malas. Pero por supuesto que sí. O sea, yo le he dado libre albedrío al hombre, pero las consecuencias son funestas. Por supuesto que sí, porque es que Dios no es transgresor. Dios, si creó al hombre con esta condición, Dios no se la va a retirar en ningún momento, pero el hombre es responsable de cómo usa esto que Dios le ha dado, es porque el hombre está cargado de una responsabilidad. De otra manera, entonces no habría responsabilidad en el hombre. Así que el hombre es responsable de lo que Dios le ha puesto en sus manos, de esta libertad. Y, bueno, entonces. No, termine. No. Usted mencionó que no era parte del plan perfecto de Dios, pero Dios sí sabía que eso iba a suceder. Por supuesto. Entonces, en su plan general, él sabía que iba a suceder y ya tenía provisto otro evento, ¿no? No es, Sí. no es que se puso, oye, ¿qué hago ahora? No. Porque hay algo en Dios que se llama presciencia, Sí. que tiene conocimiento anticipado de todo lo que va a pasar. Ahora, cuando uno mira, porque estas son cosas a veces un poquito difíciles de poder entenderlo, cómo Dios, y anoche en el estudio bíblico, sí, creo que hablábamos acerca de esto, de personas que tienen una situación, oramos y se ve claro que Dios les respondió la situación y esa persona, en vez de buscar a Dios, se olvida de Dios. Y uno dice, si fuera yo, no se lo resolviera, porque yo sé lo que va a hacer después, pero es que Dios no es como nosotros. Dios no tiene emociones como nosotros y hay cosas que jamás nosotros vamos a entender de la naturaleza divina, porque Dios sabe lo que una persona va a hacer. Entonces Dios hoy permite algo en la vida de una persona que le beneficie y que viene de parte de Dios, cuando Dios sabe que más adelante esa persona va a negar a Dios. Pero sin embargo, Dios lo permite, Dios lo hace. Por esto de que hay cosas que solo en su infinita sabiduría están y que nosotros no la podemos descifrar. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo cómo Dios le está diciendo a su profeta, aquí en el verso 7, que a Samuel, mira, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no reines sobre ellos, porque Dios quería que Israel fuera gobernado por él. Dios era el rey desde los cielos del pueblo de Israel. Y si este pueblo se dejaba gobernar de Dios, ¿qué podía haber en contra? Pero el problema era que, ¿en qué se metían ellos? En todo tipo de problemas. El pueblo vivía en una desobediencia completa delante del Señor. Y ahora miren lo que hacen. Quieren dejar de ser aquel pueblo especial de Dios para ser como cualquiera de esas naciones. Dios los sacó de entre las naciones para ser un pueblo especial y ahora ellos quieren volver a ser un pueblo especial. Y una salvedad, mi hermano, con relación a esto, que las horas, mientras ellos estuvieran, creo, corríjame si me equivoco, mientras ellos estuvieron bajo el reinado de los jueces, ellos no fueron cautivos, no fueron nunca cautivos. Cautivos, trasladados no, pero dominados sí. Dominados sí. Pues, en varias ocasiones. Pero los reyes sí se cayeron, fueron llevados cautivos a las naciones. Sí, después de unos años, de algunos siglos, fueron finalmente llevados cautivos. Pero si leer el libro de los jueces, cuando uno lee el libro de los jueces, uno mira la crisis espiritual más profunda que uno puede ver en el pueblo de Dios, en ese libro de los jueces, cómo había un juez y estaba 20 años y mientras ese juez estaba, ellos estaban sirviendo a Dios y el juez lo conducía a Dios. Moría ese juez y se corrompían peor, volvían atrás a adorar los ídolos. Entonces venían los pueblos que tenían esos dioses y los subyugaban a ellos.
20 años subyugándolos, sufriendo. Clamaban a Dios, Dios le enviaba un juez, los liberaba de los enemigos. Estaban bien con ese juez. Moría el juez y volvían otra vez. Hermanos, hay una frase por ahí que dice que un burro no tropieza 2 veces en una misma piedra, ¿verdad? Pero que un hombre sí. Y eso se aplica a los seres humanos. Hermanos, si es una situación, mire, y es una situación donde, ¿cómo decir? Yo predicaba hace 2 domingos en Canaán, de que es muy fácil aconsejar a otro, pero es difícil uno mismo autoaconsejarse, porque uno no se da cuenta. Tiene que ser otro que mire para darse cuenta de lo que realmente uno necesita. Pero a veces uno mira personas que cometen un error. Y yo conozco un caso de una persona que ha tenido una situación difícil en la vida. Sale maltratada de esa situación y ya van como 3 o 4 veces. Sale maltratada de esa situación que casi la policía tiene que intervenir. Pasa un tiempo, está tranquila y vuelve otra vez a la misma situación. Y es una dama. Vuelve otra vez a la misma situación y uno dice, pero ¿dónde está el sentido común de las personas? En el pueblo de Israel, esto fue lo que se dio, Esto fue lo que se dio. Volvía otra vez a la misma situación, a la misma condición, y ahora había que una ruptura del pueblo delante de Dios. Ahora, vamos a ver lo que Dios le dice, porque hay cosas, y yo recuerdo esto de mi mamá, recuerdo que a veces yo quería ir a un lugar y mi mamá me decía, no va para allá, y yo insistía, y mi mamá me decía, vete, y ese tono a mí me frenaba. Yo quería como que ella me lo dijera contenta, porque me frenaba realmente ese vete. Miren lo que dice el verso 9. Vamos a ver aquí mismo, capítulo 8, verso 9. ¿Alguien que quiera leer? ¿Alguien del sur, hermana Jubiela? Primero de Samuel 8. ¡Ay, se fue! Pasó. ¿Me escuchan? Sí. Ay, ve, esto se desapareció de esta pantalla. Dice así, el versículo 9. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. La realidad, Dios le dice, ok, escúchalos, complácelos, dale lo que están pidiendo, pero muéstrale cómo les va a tratar el rey. Y aquí Samuel comienza a decirle todo lo que iba a pasar, el rey se iba a adueñar de todo, iba a tener toda la riqueza del país, todos tendrían que pagarle tributo a ese rey, en fin, todo lo que nosotros sabemos que lleva una monarquía, y más en aquella época, más en aquel tiempo, que todo el mundo tenía que darle algo al rey. El rey no le daba nada a nadie, pero todo el pueblo tenía que darle al rey y aumentar la riqueza del rey. Aquí está la advertencia de parte de Dios y aquí está el consejo, y yo veo acá el consejo de Dios como un padre que está aconsejando a sus hijos y diciéndole, hijo, mira, no camine por ese camino, no haga esto porque te va a pasar esto, aquello, lo otro. Pero, ¿cuál es a veces la respuesta de los hijos? No me importa. Tú estés equivocado. Tú lo dices porque está viejo ya o porque está vieja ya. Tú no eres de esta época. Todo ese tipo de expresiones son cosas que lo vemos
Y vamos a ver, y yo voy a leer esta cita. Vayamos al verso 19 de este mismo capítulo 8. Voy a leer desde el verso 19 hasta el 22. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Después de Samuel explicarle a ellos todo estos asuntos y los problemas y la carga que le iba a traer el rey, dice el verso 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, no importa lo que tú nos digas, nosotros queremos un rey. Queremos ser como las demás naciones. Dice aquí el verso 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Cuando que Dios iba a manejar toda la guerra. ¿Ah? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando eso fue el problema, sí. Cuando salió Faraón detrás de ellos, que salieron de Egipto, tenían frente al Mar Rojo y detrás Faraón, y Dios le dijo, estén tranquilos. A través de Moisés, Jehová peleará por vosotros y los egipcios que ustedes están viendo hoy no lo volverán a ver jamás. Ese fue la primera demostración de lo que Dios iba a hacer con ellos. Y miren lo que están diciendo, queremos un rey que salga adelante de nosotros en la guerra. O sea, querían guerra. Sin pretenderlo, estaban queriendo guerra y querían a alguien que saliera delante de ellos en la guerra. Y dice el verso 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos a Jehová. Miren, hermano, qué relación tan maravillosa, ¿eh? Y yo le pregunto, ¿podemos nosotros hacer lo mismo hoy? Ir delante de Dios y presentarle las cosas tal y como nos han dicho o tal y como están pasando. Eso no cambia. La oración es la misma en cualquier época. Dice el verso 22, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y ahí es donde Samuel, pues, guiado por Dios desde luego, le elige el primer rey, que fue el rey Saúl, rey que iba a marcar la historia de Israel. Ahora, vamos a ver esta característica. Yo estoy pasando algunos pasos acelerados en cuanto a esta historia. La parte acá es que nosotros entendamos el primer reino que hubo en la tierra, el primer reino es el reino donde Dios le dio a Adán y a Eva el dominio de la tierra. Pero ellos, ¿qué hicieron? Le traspasaron al diablo, le dieron el derecho y el diablo estableció su reino sobre todas las naciones y pasaron miles de años hasta que Dios toma el pueblo de Israel, única nación en el mundo, y lo establece como su reino. Pero el pueblo, ¿qué le pidió a Dios? No queremos ser un pueblo especial, queremos ser como las demás naciones. Y vayamos al capítulo 12, ahí mismo, primer libro de Samuel. Veamos cómo Samuel le presenta el pueblo y de la manera que Samuel le dice, quiero que alguien se lea el verso 13, primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 13. Hermana Jennifer. Amén. Dice la palabra de Dios, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros.
Noten, hermanos, estas palabras. Cualquiera diría, bueno, sí fue Dios que se lo puso, sí, porque no hay nada en el mundo que ocurra que esté fuera de la soberanía de Dios. Es decir, lo que Dios dice no va a suceder. No importa quién lo intente, no importa quién lo haga. Y con Dios no hay réplica. Sencillamente lo que Dios dice es lo que va a ocurrir. Pero aquí vemos cómo Dios hace responsable al pueblo del rey. Porque ¿cómo dice este versículo? El rey que habéis que elegido. Ahora, ¿quién fue que le dijo a Samuel, mira, allá está el hombre, ese úngelo a Saúl? Fue Dios. Pero ¿por petición de quién? Del pueblo. El pueblo quería. Y eligieron un rey, pidieron un rey. Bueno, ahí lo tienen. Es lo que quieren, ahí está. ¿Será que a veces Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas como nosotros queremos, pero luego nos va mal? Porque nosotros somos obstinados también y hay cosas que no hacemos lo que el Señor pide. Ahora, miren algo que pasa, y todo esto son detalles para que el pueblo echara atrás. Quiero que vean, y esto que vamos a leer ahora, aquí mismo en el capítulo 12, vamos a leer desde el verso 16 hasta el 19. Vamos a ver una señal de advertencia para que el pueblo viera que había procedido incorrectamente. Vamos a ver, verso ahí mismo, capítulo 12, verso 16 hasta el verso 19. A ver si. Manení. Sí, sí. Ok, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal. Okay. ¿Ya escuchan, hermanos? ¿Me escuchan? Muy bien. Sí. Ok. Bueno, la hermana Enid leyó una cita acá y en esta cita, precisamente en el momento que esto ocurrió, era una época de la siega, es decir, de recoger la cosecha, no época de llover. Es decir, era imposible que lloviera en ese periodo del año, porque era un periodo ya de sequía estacional, la estación del año. Y aquí no dice la Biblia que estaba el sol afuera, pero supongo que estaría el sol en su plenitud, porque no era tiempo de lluvia.
y como señal de que ellos habían desobedecido al Señor, Samuel les dijo a ellos para que vieran la maldad, la rebelión que habían hecho delante de Dios pidiendo rey. Dice que Samuel clamó en público delante de ellos al Señor. Imagínense lo que es estar el sol radiante en una nubecita y clamar y caer una lluvia con truenos delante del pueblo, y el pueblo tuvo temor, pero ni aún así. Es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar a veces en una persona para que pueda reaccionar? Y esto, Un encontronazo fuerte, algo malo. de verdad, algo fuerte. Y ni aún así. Y a veces ni aún así, A veces ni aún así. Porque hay gente que le pasa y le pasa una y otra vez y ni aún así. Y miren la actitud del pueblo. Esto era una señal clara con esto. Porque si un ejemplo, vamos a pensar que ahora mismo en esta época, ustedes ven que está lloviendo mucho acá casi todos los días. Nosotros salimos afuera y oramos, Señor, que caiga una lluvia y comienza a llover. Cualquiera dice, bueno, es que está lloviendo. Está lloviendo, pero en ese periodo en Israel, periodo de la siega, es decir, de recoger la cosecha, que en ese tiempo no había lluvia por ningún lado. Y de repente, un día soleado, empezar a caer una lluvia sin nubes, con rayos y todo esto. El pueblo, miren lo que dice aquí, que el pueblo se llenó de gran temor, pero ni aún así echan hacia atrás, ni aún así dicen, bueno, no queremos rey, definitivamente vamos a devolver esto. Así que es una señal de desobediencia, y aquí iba a marcar lo que era ya la historia. ¿Qué era lo que iba a suceder, hermanos? Saúl fue el fruto del libre albedrío de Israel, no de la perfecta voluntad de Dios, no del plan perfecto de Dios para el pueblo de Israel. Así que eso fue el rey Saúl, y nosotros sabemos que este rey fue desechado por Dios después porque mantuvo una actitud de desobediencia de manera permanente. Yo creo que si hay un personaje que se caracteriza en la historia bíblica por ser rebelde y obstinado, fue Saúl. Saúl fue, bueno, incomparable como personaje de la Biblia. ¿Fruto de qué? De la petición del pueblo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que la primera nación que pudo haber representado el reino de Dios, ya no. No es que no sigue siendo pueblo de Dios, porque Dios sigue amando a su nación, pero ya Dios, que quería gobernar sobre ellos, que quería con su ley regirlos, ya aquello se acabó, porque el pueblo quiso ser igual que las demás naciones. Así que aquí va a comenzar lo que conocemos como la monarquía. Saúl, David, Salomón. Luego el reino se iba a dividir en dos naciones. Todo esto es lo que viene en la historia del pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Yo lo voy a dejar hasta aquí por esta noche. Vamos a continuar la próxima semana viendo estos detalles.